Cuando era un niño, me encantaba escuchar historias de terror. Mis amigos y yo nos reuníamos en el bosque detrás de mi casa y compartíamos las leyendas urbanas más espeluznantes que conocíamos. Pero una historia en particular siempre me atormentó, una que me contó mi abuelo en una noche oscura y tormentosa. La historia comenzaba en un pequeño pueblo llamado Willowbrook, escondido en lo profundo de las montañas. Años atrás, el pueblo había sido el escenario de una serie de desapariciones misteriosas que nunca se resolvieron por completo. Se decía que un hombre extraño, vestido con harapos y una capucha raída, acechaba las calles del pueblo en la oscuridad de la noche. Los lugareños lo llamaban el hombre del saco. La leyenda decía que el hombre del saco solo aparecía en las noches tormentosas y se llevaba a los niños que no obedecían a sus padres. Se decía que tenía garras afiladas como cuchillas y una sonrisa maliciosa que aterrorizaba a los que tenían la desgracia de verla. Nadie sabía a ciencia cierta si el hombre del saco era real o solo una invención de la imaginación colectiva del pueblo, pero todos los niños del lugar crecieron con un temor profundo a esa figura espeluznante. La historia que mi abuelo me contó estaba relacionada con una noche en particular. Según él, cuando era niño, solía escuchar a los ancianos del pueblo susurrar sobre el hombre del saco. Decían que el hombre del saco tenía la capacidad de conceder un deseo a cualquiera que estuviera dispuesto a hacer un sacrificio. El precio, sin embargo, era aterrador, debías entregarle a un ser querido a cambio. Mi abuelo, curioso y valiente, decidió poner a prueba la leyenda. En una noche de tormenta, cuando el viento aullaba y la lluvia caía en torrentes, se aventuró a lo profundo del bosque con una vela en la mano. Buscaba al hombre del saco, dispuesto a hacer el sacrificio necesario para cumplir su deseo más profundo. El relato de mi abuelo se volvía más escalofriante a medida que avanzaba. Contó cómo caminó durante horas, sintiendo que algo lo acechaba en la oscuridad, observándolo. Finalmente, llegó a un claro en el bosque donde se encontró con el hombre del saco, de pie entre los árboles retorcidos. Su figura estaba envuelta en sombras, y sus ojos brillaban con una luz maligna. Mi abuelo titubeó por un momento, pero finalmente tomó la decisión de hacer el sacrificio. Extendió la mano temblorosa hacia el hombre del saco y murmuró su deseo más profundo: quería que su hermana, gravemente enferma desde hacía años, se curara. El hombre del saco sonrió, revelando sus afilados dientes. A cambio del deseo, le pidió a mi abuelo que le entregara su propia sombra. Mi abuelo, sin comprender del todo el significado de ese sacrificio, aceptó y entregó su sombra al hombre del saco. A partir de ese momento, la vida de mi abuelo cambió por completo. Después de regresar al pueblo, mi abuelo descubrió que su hermana se había recuperado milagrosamente de su enfermedad. Pero pronto se dio cuenta de que él mismo había pagado un precio aterrador. Vivir sin una sombra era una maldición, una marca de vergüenza y un recordatorio constante de su oscura decisión. Mi abuelo pasó el resto de su vida persiguiendo a el hombre del saco, tratando desesperadamente de recuperar su sombra. Pero, por más que buscó, nunca pudo encontrar al misterioso ser. Murió con la marca de su elección tenebrosa, sin sombra y con un corazón lleno de arrepentimiento. La historia de mi abuelo siempre me aterrorizó. A medida que crecía, me encontraba obsesionado con la idea de encontrar a el hombre del saco y recuperar su sombra. Cada noche de tormenta, me aventuraba al bosque con una vela, esperando encontrar al ser maligno que había atormentado a mi abuelo. Pero a pesar de mis esfuerzos, nunca lo encontré. Hoy, de adulto, sigo siendo perseguido por la historia de el hombre del saco y la idea de hacer un sacrificio desesperado para cumplir un deseo profundo. La leyenda urbana sigue siendo una parte oscura e inquietante de mi vida, y no puedo evitar preguntarme si algún día me encontraré con el hombre del saco y si tendré la valentía de hacer el mismo sacrificio que mi abuelo.
La historia de El hombre del saco es una advertencia aterradora sobre los peligros de buscar deseos imposibles a cualquier costo y sigue atormentándome en las noches de tormenta. Cada rayo y trueno me recuerdan la oscura elección de mi abuelo y me hacen preguntarme si algún día tendré el coraje de enfrentar a el hombre del saco y enfrentar las consecuencias de un sacrificio aterrador.